igual. Cuando llegue a la casa me lo voy a dar a Nacho. A veces. ¿Cómo te lo vas a drenar? Ay, no. Muy bien. Empezamos el capítulo de las neoplasias y básicamente lo hemos dividido en neoplasias parte 1 y parte 2. Las neoplasias parte 2 son parte del tercer parcial. Entonces no se sientan abrumados porque ese capítulo es grande, sino que lo vamos a ver en dos parciales. De hecho, van a tener una práctica de neoplasias que van a ir al hospital de escuela también, y los residentes les van a mostrar algunas piezas de tumores localizados en colon o en otros sitios. Entonces va a tener como su parte práctica. El viernes de Semana Santa se les va a presentar un caso de autopsia, que también es con fines acumulativos, con propósito de asignarle creo que 10 puntos el primer examen era en base a 100, pero el segundo parcial sí es base a 90, y hay 10 puntos ahí de acumulativo donde su presencia en esas actividades y las preguntas que surjan ahí también pueden ser parte de la evaluación escrita. Entonces, por eso los motivo para que asistan el viernes después de Semana Santa y el viernes de la última semana, cuando terminemos contenido del segundo parcial, para que puedan ganarse esos puntos y obviamente sacar la nota que ustedes. Muy bien. Entonces, en cuanto a las neoplasias, vamos a definir algunos términos. Oncos viene de esa palabra griega, hace referencia a la palabra tumor. Pero recuerden que el tumor es el aumento de volumen de una parte del cuerpo o el aumento de volumen de una parte en algún tejido. Esa es una tumoración. En algunos casos, el aumento de volumen puede tener etiología inflamatoria, pero en otros la etiología es neoplásica, es decir, el crecimiento celular desordenado. Entonces, las neoplasias son un trastorno genético, eso hay que dejarlo muy claro, donde el crecimiento celular desencadenado por mutaciones adquiridas trastorna toda la fisiología celular, sobre todo la parte que tiene que ver con la proliferación, y se genera proliferación descontrolada, y a eso llamamos expansión clonal. Cuando una célula que tiene el conjunto de mutaciones donde puede proliferar de forma descontrolada, entonces esa célula le da origen a un tumor, a una neoplasia. Entonces recuerden, el primer concepto es el cáncer, no es una enfermedad, son múltiples enfermedades, y el cáncer es una enfermedad que está determinada por las mutaciones en las células, donde surge una sola célula que prolifera y forma todas las células que pueden formar parte del tumor. De hecho, eso es importante tenerlo en cuenta. Vaya. Por ejemplo, una persona que fuma y que tiene múltiples mutaciones en su epitelio bronquial, pero de repente es una célula la que genera el conjunto de mutaciones para proliferar y generar una masa, ¿de acuerdo? Todas las células que componen a esa lesión o a esa masa, como no me gusta llamarles, derivan de una sola célula que sufrió transformación maligna, ¿de acuerdo? Entonces, repitiendo, la neoplasia es un trastorno genético del crecimiento celular desencadenado por mutaciones adquiridas, es decir, en la mayoría de los casos hay mutaciones, las mutaciones son adquiridas, pero en un pequeño porcentaje, casi como en un 5 o 10%, 2, 5, 10%, esas mutaciones vienen determinadas en la línea germinal, es decir, adquiridas de mamá o de papá, y que puede haber una predisposición, si yo adquiero eso de mamá y papá, a tener algunas neoplasias o a desarrollar algunos tumores. Y ahí hablamos de síndrome de predisposición genética para desarrollar cáncer. Bueno, ese concepto de una sola célula y su descendencia clonal significa que una célula se va a dividir y esa célula va a generar un tumor. Y todas las mutaciones que están en la célula de inicio van a estar en las mutaciones de las células hijas. Y más adelante vamos a explicar también cómo dentro de esa misma proliferación celular neoplásica podemos encontrar células que comparten mutaciones, pero hay subpoblaciones que tienen sus propias mutaciones adicionales. Y eso les confiere mayor agresividad, mayor resistencia a los medicamentos oncológicos, capacidad para dar metástasis, etcétera, etcétera. Entonces, componentes de las neoplasias,
tenemos, como todo buen tejido, se compone de dos cosas, del parénquima y del estroma reactivo. El parénquima, o las células parenquimatosas, vaya, por ejemplo, en el pulmón, ¿cuáles son las células parenquimatosas? Neumocitos tipo 1, tipo 2. En el riñón, ¿cuáles son las células parenquimatosas? Las células tubulares, las células que componen el glomérulo, pero también recuerden que esos tejidos tienen estroma, y ese estroma es tejido conectivo, que puede ser laxo y que está vascularizado. Recuerden que en el estroma se localizan los vasos sanguíneos que nutren a las células parenquimatosas. Entonces, el cáncer, salud, es un tejido también. Y como todo tejido, tiene un componente parenquimatoso y tiene un componente estromal. Entonces, según el parénquima que tengamos, así vamos a clasificar ese tumor. Le vamos a dar nombre. Por ejemplo, hepatocarcinoma. Es un cáncer hepático, hepatocarcinoma. Carcinoma, vamos a ver, otro, en alusión al parénquima, glioma, por ejemplo, sistema nervioso central. Es una neoplasia primaria del sistema nervioso central que tiene diferenciación que hay. ¿Cuáles son las células de la glía? Astrocitos, oligodendrocitos. ¿Ah? Las células epidimarias también, incluyendo las células que revisten los plexos coroideos. Entonces, un glioma sería un tumor primario del sistema nervioso central que tiene diferenciación astrocítica, y ese sería un astrocitoma. O podría ser un ependimoma, o podría ser un oligodendromioma. Entonces, ese es el parénquima, pues esas son las células que componen el tumor, que por tanto, la nomenclatura de las neoplasias se basa justamente en las células parenquimatosas. Pero es importante aclarar que el estroma que tienen los tumores, las neoplasias, no es simplemente tejido de sostén, sino que el estroma tiene células inflamatorias que pueden generar factores de crecimiento que pueden a su vez generar proliferación celular de las células parenquimatosas. Entonces, el estroma, como ocurre en los tejidos normales, no es solamente sostén, sino que también genera el aporte vascular, y también al generar el aporte vascular le lleva sustancias o nutrientes a las células parenquimatosas, pero también constituye vías de diseminación. Y si el estroma en los tumores tiene inflamación, también podemos tener factores de crecimiento que liberan las células inflamatorias que generan que el tumor crezca. ¿De acuerdo? Entonces el estroma no es solamente el tejido de sostén. Pero esas células del estroma no pueden sufrir inmunosupresión, sino que la proliferación de las células parenquimatosas genera la proliferación estromal y genera la generación de vasos sanguíneos. Entonces, realmente las mutaciones están en las células parenquimatosas. Y no por eso significa que no hay proliferación estromal, que no hay proliferación vascular. De hecho, es inducida, pero por las células parenquimatosas. pero no puede haber como tal tumores de las células normales. Es decir, un tumor que deriva de células estromales. Sí, por ejemplo, un fibroma, un fibrosarcoma, un lipoma, un liposarcoma, todos son células mesenquimales. Entonces, hay tumores que derivan justamente de células mesenquimales o del tejido conectivo. Muy bien, aquí tenemos otro concepto que es la demoplasia, que es cuando las células parenquimatosas estimulan la formación de abundante estroma colagenoso, es decir, que la liberación de ciertos factores por parte del parénquima hace que el estroma genere mucha colágeno por parte de los fibroblastos que pueden encontrarse ahí. Muy bien, la nomenclatura de las neoplasias, tumores benignos. Vamos a ver, primero vamos a esta tabla, tumores benignos y tumores malignos. Por ejemplo, tenemos tumores de origen mesenquimal o que se originan en células mesenquimales. ¿Cuáles son las células mesenquimales? Aquellas que derivan del mesodermo. Y ahí tenemos los fibroblastos, tenemos los adipocitos, tenemos el tejido cartilaginoso y el tejido óseo, como células mesenquimales. Entonces, si es, la otra cosa es, si eso es benigno, tiene el sufijo oma. ¿De acuerdo? Entonces, un tumor que deriva de los condrocitos es benigno, se le llama condroma. Y es así para, por ejemplo, una neoplasia que deriva de los fibroblastos y es benigna se llama fibroma.
una neoplasia que deriva de los adipocitos y en benigna se llama lipoma. Una neoplasia benigna que está compuesta por condrocitos se le llama condroma. Y también tenemos una neoplasia compuesta por trabéculas óseas, osteocitos, osteoblastos, se le llama osteoma. Pero un osteosarcoma. Ok, entonces aquí viene el otro prefijo, osteosarcoma. Sarcoma significa carne, sarcófago, que come carne. ¿Ah? Sarcoma, sarco es carne, en el griego, viene del griego. Pero pueden buscar en Wikipedia. Entonces, ya vamos para allá. Entonces, si deriva de los fibroblastos o tiene diferenciación fibroblástica y es maligno, sarcoma. Si tiene diferenciación adipocítica y es maligno, se le llama liposarcoma. Si es cartílago maligno, se le llama condrosarcoma. Y si es un tumor que genera hueso y es maligno, se le llama osteosarcoma. ¿De acuerdo? Entonces, esos son tumores mesenquimales, tanto benignos como malignos. Pero tenemos también neoplasias que derivan de los vasos sanguíneos o de los revestimientos de las cavidades corporales. Por ejemplo, ¿cuál es la función del mesotelio? Revestir el pericardio, revestir la cavidad pleural o revestir la cavidad peritoneal. Entonces, si deriva de los vasos sanguíneos y es benigno, hemangioma. Pero si es maligno, angiosarcoma. Si deriva de los vasos linfáticos y es benigno, linfangioma. Si deriva de los vasos linfáticos y es maligno, linfangiosarcoma. Y aquí tenemos las células mesoteliales. Los tumores fibrosos, ojo, por eso le ponen tumor fibroso benigno, porque realmente depende de si tiene necrosis, si tiene mitosis, es decir, si eso realmente podría tener un comportamiento más agresivo. Porque la palabra tumor fibroso solitario hace referencia al tipo de tumor que tiene diferenciación fibroblástica. Pero hay tumores fibrosos que tienen comportamiento benigno y hay unos que tienen comportamiento muy agresivo. Entonces aquí el nombre tumor fibroso nos dice que eso deriva de los fibroblastos o tiene diferenciación fibroblástica, cuyo origen podrían ser las células mesoteliales, pero también en localización intracraneal. Podemos tener tumor fibroso solitario, pero realmente este tumor depende de sus características, es decir, si es benigno o maligno. Hay nombres de tumores que no nos dicen cuál es su comportamiento biológico. Esa es otra cosa importante en la nomenclatura de las neoplasias. Aquí queda muy claro lo que es benigno con lo que es maligno. Pero tumor fibroso le ponen benigno porque hay tumores fibrosos que pueden tener un comportamiento benigno. Se quitan y no vuelven, pero hay otros que pueden volver. Hace poco miré un caso, una lesión occipital, originalmente lo habían dado con un meningioma, le hice estudios inmunohistoquímicos y lo dejé como un tumor fibroso solitario del sistema nervioso central. Lo clasifiqué como, de los 4 grados que hay, le dejé como 1 porque no tenía tanta mitosis y no tenía necrosis. Y lo dejé como un grado 1. No digo que es benigno, porque lo que está adentro realmente nada es benigno. Entonces, lo dejé como grado 1. Pero el oncólogo se metió el rollo de pedirle un índice de proliferación celular que se llama KI67 y marcaba casi el 90% de las células en una parte del tumor. Eso me dice que el comportamiento biológico que tiene eso es muy agresivo. Pero yo lo dejo como grado 1 porque según la clasificación OMS, el criterio es morfológico, necrosis y mitosis. Entonces, pero según el KI, a ese paciente le va a volver ese tumor. Y de hecho, yo lo que vi fue la segunda biopsia. Porque el tumor lo quitaron, lo diagnosticaron como un meningioma y el tumor volvió. Y eso está raro para un meningioma grado 1. Era otra cosa, de hecho. Entonces, el tumor fibroso solitario en el sistema nervioso central se cree que tiene un origen fibroblástico. Aquí, en la cavidad pleural o en la cavidad abdominal, se cree que tiene un origen en el mesotelio que reviste. Y tenemos tumores fibrosos que pueden tener comportamientos muy benévolos, pero también muy agresivos. Y podemos tener el mesotelioma, que es un tumor maligno, a pesar de que termina en oma. Hay excepciones a la clasificación, a la nomenclatura de las neoplasias. Por ejemplo, melanoma, muy maligno. Linfoma, dependiendo es maligno, de hecho, es maligno, pero hay diferentes tipos de linfomas, unos que podrían tener un comportamiento
más benévolo, pero igual se considera como maligno. Entonces, otra excepción a la regla sería, por ejemplo, le encontramos acá, vamos a ver células germinales, aquí, seminoma. Seminoma es un tumor que deriva de las células germinales en el testículo. En el ovario se llama disgerminoma, es el mismo tumor, pero varía según la gónada, ovario o testículo. Pero termina en oma y es un tumor agresivo. Y de hecho se ve en gente joven, ¿de acuerdo? Los tumores germinales se ven en gente joven, en la edad justamente en la que está usted. Bien, yo ya no. Puedo tener otras cosas, pero no eso. Bien, entonces tenemos otros ejemplos cubiertas del encéfalo, por ejemplo el meningioma, que de hecho el meningioma tiene 3 grados, grado 1, grado 2 y grado 3. Y en el meningioma invasivo ese es el que se considera como grado 2 o grado 3. El meningioma así nomás es grado 1, pero un meningioma invasivo puede ser grado 2 o grado 3, según la clasificación de la OMS. Bien, otra cosa importante, los tumores hematopoyéticos no hay ninguna proliferación benigna de los leucocitos, no, es decir, no hay una proliferación neoplásica benigna de los leucocitos, porque puede haber proliferación de leucocitos cuando tenemos una infección y podemos tener leucocitos en salud. ¿Sí? Y podemos tener hiperplasia mieloide en la médula ósea, pero eso es proliferación porque hay un estímulo para la médula ósea. Necesitamos producir más neutrófilos frente a una infección, pero es una proliferación reactiva. Las proliferaciones de los leucocitos neoplásicas siempre son malignas, y ahí tenemos leucemias o linfomas. ¿De acuerdo? Las proliferaciones neoplásicas de los leucocitos siempre son malignas. Bien, en cuanto al tejido muscular, que también podríamos colocarlo ahí en el tejido mesenquimal, tenemos ciertos prefijos leyo y rato. Leyo es músculo liso y rato es músculo esquelético. Si la neoplasia es benigna, se le llama leyomioma, que son los famosos miomas uterinos. Lo cierto es que se llaman leyomiomas. Y un ratomioma, que son extremadamente raros. Sería un tumor localizado en el corazón, compuesto por células esqueléticas, que realmente se ve en el contexto del complejo esclerosis tuberosa, que es una enfermedad genética de predisposición a tumores. Entonces, si ese es maligno, leiomiosarcoma, y si es maligno, ratomiosarcoma. Los ratomiosarcomas son tumores de tejidos blandos frecuentes en gente joven o en niños. ¿De acuerdo? Los ratomiosarcomas. Los leiomiosarcomas se ven sobre todo en mujeres mayores de 40 a 50 años. Ok, ¿está muy denso esto? Okay. Un poquito, ¿verdad? No, pero vamos a simplificar. Tumores de origen epitelial. Para decir que un tumor es epitelial y es maligno, utilizamos el término carcinoma. ¿De acuerdo? Hay carcinomas de células escamosas que se originan en la piel o en las mucosas genitales. Hay carcinomas papilares de tiroides, porque la tiroides es un tejido epitelial. Entonces, si una neoplasia deriva o surge en un órgano con epitelio, a esa neoplasia maligna le llamamos carcinoma. ¿De acuerdo? Termina en oma, pero el hecho de decir carcinoma, ya estamos diciendo que es maligno, es epitelial y es maligno. Si decimos que es sarcoma, decimos que es mesenquimal y es maligno. ¿De acuerdo? Poco a poco vamos a ir, voy a ir repitiendo hasta que, vaya, por ejemplo, tejido hepático, células hepáticas, carcinoma hepatocelular. Pero con esto estamos diciendo carcinoma, de que es epitelial y que es maligno. Y obviamente le podemos poner el apellido carcinoma hepatocelular para hacer referencia de que eso epitelial maligno surge en el hígado. Por ejemplo, yo recuerdo que en México presentaron un caso de una metástasis de un carcinoma hepatocelular a la piel. Cosa rarísima. Yo recuerdo que estaba en el cubículo de los R1
yo miro aquello y le digo, es un carcinoma hepatocelular. No, me dice que no sé qué, sobre todo cuando nos veníamos conociendo. Y uno que ya era extranjero, ¿no? Y después cuando destapan el diagnóstico, carcinoma hepatocelular, ¿verdad? Y después ya era como, otra vez presentaron un carcinoma apocrino. Es decir, ¿recuerdan las glándulas apocrinas? Las glándulas sudoríparas. Hay ecrinas y apocrinas. Entonces presentaron un carcinoma apocrino. Era un nódulo localizado en la piel, no recuerdo en qué región, y estaban dos rotantes que venían de un instituto que está al sur de la Ciudad de México. Yo les digo, es un carcinoma apocrino. No, que no sé qué es otra cosa, esto destapan el diagnóstico y era como carcinoma apocrino. Y solo me quedan viendo y me dicen, ay, el César. Entonces, es como, ¿verdad? Y también yo recuerdo que alguien que llegó de rotante ahí le mostró un caso a mis compañeras. Y que era un linfoma, sí, que a los de nutrición les gustan los linfomas, que no sé qué, pero ese caso del Instituto Nacional de Cancerología. Y yo le digo así, bueno, testículo, ¿qué? Es un tumor espermatocítico. No, que es un linfoma, que no sé qué. Y el compañero nos dice, no, es un tumor espermatocítico. Y así como, ella es eso. Entonces, es bonito porque son tumores raros que alguien viene a compartirlos y probablemente el único seminoma espermatocítico o el tumor espermatocítico que he visto ha sido que esta persona me lo enseñó. Andaba su laminero ahí y dice, miren este caso, a ver qué es. Mis compañeras se lo tomaron un poquito mal, como es como Orlando nos quiere probar, pero realmente no. Llegó Orlando, un amigo mexicano, simplemente a compartir sus casos, pero mi compañera como nos quiere probar, poner la competencia entre los hospitales. Yo que no tenía esa competencia, di el caso y me pareció y mi opinión, y al final le pegué. Entonces, se viven muchas cosas bonitas. Esta anécdota se las comparto porque uno podría sentirse un poquito menos en otros lados, pero la verdad que si uno hace bien su trabajo, uno poco a poco se la cree que uno la puede lograr en cualquier lado, y efectivamente sí. Con un poquito de estudio, de trabajo, disciplina, uno puede estar en cualquier sitio. Muy bien, ustedes, yo, nosotros, ellos, ¿de acuerdo? ¿Ah? Vosotros, ustedes. Bien, entonces, por ejemplo, aquí tenemos el epitelio testicular, o mejor dicho, células germinativas. Tenemos seminoma, que es maligno, carcinoma embrionario. Ya sabemos, carcinoma es un tumor germinal, pero tiene una diferenciación como epitelial, entonces por eso se le llama carcinoma. Vamos a ver, epitelio renal, adenomas tumulares, pero también hay un carcinoma de células renales. Y se originan ambos, lo benigno y lo maligno del riñón, se originan principalmente de los túbulos renales. Ese es el origen de las neoplasias, en algunos casos en el riñón. Son raras las neoplasias estromales que podrían originarse ahí, pero las hay. Un adenoma hepático es algo extremadamente raro. Yo solo he visto, creo que uno en la vida. Carcinomas hepatocelulares he visto a granel. Ese es el tumor primario más frecuente en el hígado. Pero recuerden que los tumores hepáticos lo más frecuente es que sean metastásicos. Y el origen más frecuente de las metástasis hepáticas o es colon o es páncreas. Ya vamos a hablar de las metástasis. Entonces, tumores que derivan de los melanocitos en la piel. Vamos a ver. Ahí hay un neo. A ver, ¿quién tiene más? Solo uno encontré aquí. Entonces, esas son pequeñas proliferaciones de melanocitos. Que de hecho, ¿usted recuerda cuándo le empezó ese nemo? El de la nariz. Y Denny no se lo había visto. el de la nariz. No, el de acá. No, este no me acuerdo. El de la nariz me acuerdo que me salió como a los 12 años. 12, 13. Puede haber sido un poquito más joven. Y los neos evolucionan. Primero son pequeñas manchitas, después se elevan y después pierden un poquito de color. Y así va evolucionando el nevo. Y eso lo van a ver en patología 2, eso de la evolución de los nevos. Pero esos nevos, usted no nació con él, sino que son adquiridos. Entonces,
Realmente el NEMO es una proliferación benigna adquirida de los melanocitos que empieza en la infancia y que va evolucionando y aumentando de tamaño y no se maligniza de hecho. Pero un melanoma también podría originarse de los melanocitos y es un tumor muy agresivo. Puede tener una fase donde está localizado en la piel, donde lo invade, donde se disemina hacia los lados, pero todavía es un melanoma in situ. Pero cuando eso ya se mete, forma un nódulo y forma un melanoma nodular, eso ya es maligno. Y eso puede dar metástasis a cualquier lado, al punto de que el melanoma se le conoce como la muerte negra, por la pigmentación que tiene, por la producción de melanina. Yo he visto melanomas en piel como los he visto en el sistema nervioso central, metastásicos. ¿Qué más? Ok. La nomenclatura de los tumores benignos. Neoplasias mesenquimales, se le coloca el tipo de célula de origen más el sufijo oma. Entonces, tenemos fibroma, condroma. Y si yo les pregunto qué es un fibroma, es una neoplasia benigna que deriva de los fibroblastos. Si yo les pregunto qué es un condroma, es una neoplasia benigna mesenquimal que tiene diferenciación o deriva de los condrocitos. O está compuesta por condrocitos benignos. Entonces, las neoplasias epiteliales, cuando son benignas, se le llaman adenomas. Cuando son malignas, se le llaman carcinomas. También podemos colocar algún nombre a la neoplasia que hace referencia al patrón macroscópico o al patrón histológico. Por ejemplo, los papilomas son proliferaciones digitiformes, es decir, tienen forma de dedos y están revestidas por células epiteliales. Papilomas escamosos. Yo creo, vamos a ver, ¿cuántos de aquí han tenido algún mezquino alguna vez en la mano? Un mezquino se le llama verruga vulgar. ¿Nunca? ¿Solo usted? ¿Alguna vez tuve un mezquino en mi mano? Y eso se pasa por contacto, por dar la mano. ¿Sí? Se pueden tener múltiples, pueden desaparecer espontáneamente dentro de 2 años. Es el virus del papiloma humano, pero no el mismo que genera alteraciones genitales. Entonces, las verrugas vulgares son algo muy común y las pueden buscar, verrugas vulgares, y eso es algo muy común en los niños, en las manos, en la escuela por lo general. Entonces, es un tipo de papiloma, solo que se le llama verruga vulgar. ¿De acuerdo? Es un papiloma escamoso, de hecho, pero en la piel se le llama verruga vulgar. ¿La ven? Sí. Miren, esa es una persona que tiene múltiples verrugas vulgares. Cuando vayan a la dermatología van a ver que eso se trata con agentes queratolíticos. Se colocan por la noche hasta que la lesión desaparece y no deja cicatriz ni nada. Eso es un caso muy extremo, ¿verdad? Muy extremo. Entonces, pero histológicamente, ¿cómo se ven las verrugas vulgares? A ver, histología de las verrugas vulgares. Histología de las verrugas vulgares. Miren, entonces, ¿ven cómo esto tiene forma de dedos? Mándenlo al chat. Como un pólipo. ¿Ah? Ojo, ya vamos a hablar de los pólipos. Pero eso sería un buen ejemplo de una verruga vulgar. Vaya, pero si eso estuviera en la laringe, ¿cómo se le llama? Papiloma escamoso. Y obviamente, si está en la laringe, porque ahí llegó el TPH. ¿Sí? Pero ojo, si yo les digo que la mayoría de los papilomas escamosos laringios se ven en niños menores de 5 años, ¿qué pensarían ustedes? ¿Por qué? No. Y no piensen mal tampoco. Por compartir utensilios. Por compartir. Porque la mayoría de los familiares les dan besos en la boca también. No. ¿Por qué? Porque el sistema inmune no está... Podría haber algo de eso. Pero el parto, exactamente. Cuando el niño
aspira a las secreciones vaginales durante el parto. Entonces desarrolla papilomas laringeos, que pueden ser unos cuantos o pueden ser múltiples, pero en cuyo caso generalmente van a desaparecer en la adolescencia. Entonces, papiloma hace referencia a una proliferación estromal digitiforme que tiene revestimiento epitelial, que en este caso se le pone el apellido papiloma escamoso, o si aparece en la piel se le llama verruga vulgar. Entonces, ok, tenemos también algunos otros términos, por ejemplo, cistoadenoma o cistadenoma. No sé cómo está escrito en el texto, cistoadenoma o cistadenoma. Los que van siguiendo la lectura del libro. Cistoadenoma. Cistoadenoma. Entonces, cistadenoma, cisto significa quiste. Entonces, si yo les digo que, vamos a ver, primero que nada, ¿qué es un quiste? ¿Qué es un quiste? Es una encapsulación de líquido. ¿Ah? Como un Una líquido acumulación de líquido. encapsulado. Ya no tiene, bueno. Y lo guardo. Si no lo quiere, te lo digo, lo pongo. ¿Ah? Y después lo va a botar con desprecio solo porque yo le metí mi mano. No me regala. Vaya, vamos. Estoy molestando. ¿Qué es un quiste? Y esa pena. No es la primera persona que le quito cosas, creo. Líquido encapsulado. ¿Ah? ¿De qué? ¿Me crees? ¿Qué es un quiste? Líquido encapsulado. Líquido encapsulado, creo que sí. Puede tener contenido. Está encapsulado, tiene una pared de tejido conectivo, ¿de acuerdo? Ajá. ¿Qué otro componente puede tener el quiste? Pus. Eso sería un absceso. Secreciones glandulares podría ser. Podría tener queratina, ¿de acuerdo? Grasa, como un teratoma. Pero, ¿qué es lo que define un quiste? Es su revestimiento epitelial. Todos los quistes verdaderos tienen revestimiento epitelial. Y según las células epiteliales que revisten ese quiste, así vamos a llamar ese quiste. ¿De acuerdo? Entonces, en el ovario surgen algunos quistes que puedan ser algo grandes, que están revestidos por el epitelio de superficie del ovario. Como ese epitelio de superficie tiene cilios y parece epitelio tuvárico, le llamamos cistadenomas serosos. ¿De acuerdo? Porque este quiste tiene células cilíndricas o cúbicas que tienen cilios y está localizado en el ovario. Entonces, yo lo que quiero decirles con esto es que en algunos casos un prefijo nos dice cuál es el aspecto macroscópico que tiene la neoplasia, que en este caso un cistadenoma sería benigno o maligno. Benigno. Y, ojo, no solamente dice cista, también dice adenoma. Entonces, ¿qué podrían decir de este nombre? Que es una neoplasia quística, epitelial y benigna. Y ¿De acuerdo? si dijera Cistoadenoma. Cisto. No, esos también hay los malignos. Por ejemplo, ya les voy a mostrar. Creo que lo apunté por acá, pero son, vamos a ver cómo se llaman estos. Cistoadenocarcinoma seroso. Cistoadenocarcinoma seroso. Sería lo maligno. La contraparte del cistoadenoma seroso, sería seroso, simple, o cistadenoma seroso, sería un cistadenocarcinoma seroso. ¿De acuerdo? Eso lo van a ver en patología 2, cuando vean neoplasias ováricas. Muy bien. A petición de Rocío o de Cristina, sí, Rocío, ¿verdad? Pólipos, ¿no? Los pólipos se pueden catalogar por su morfología macroscópica. Entonces, hay un pólipo que es pediculado, que parece hongo, porque tiene tallo,
un tallito, hay un pólipo, salud, Gracias. que microscópicamente se ve así, pero macroscópicamente se ve como un domito. Esto es un pólipo sésil, es decir, la base es amplia. Aquí la base del pólipo es un tallo. Entonces, hay pólipos sésiles y hay pólipos pediculados. ¿De acuerdo? Eso macroscópicamente. Entonces, aquí les muestro, vamos a ver, esto sí va para Rocío o para Cristina. ¿Qué? ¿Qué epitelio o qué órgano es este? Estómago parece. Es tracto digestivo, pero Creo que las glándulas son tubulares Ah, tubulares y simples. rectas. Tubulares simples. ¿Ah? Tubulares simples. Tubulares simples. En el estómago. No, en El intestino delgado. El duodeno. No tiene vellosidades. Colon. Puede tener probablemente. pliegues mucosos. Y esos pliegues mucosos están revestidos Colon, por probablemente. por esas glándulas tubulares simples. Colon. Sí, tiene que ser ¿Qué colon. para qué es? Yo digo que colon. Muy bien, es colon. Entonces, este epitelio es epitelio colónico y aquí vemos un pólipo que sería sésil o pediculado. Pediculado. Un pólipo pediculado, muy bien. ¿Y las glándulas qué forma tienen? Así, en sus propias palabras, ¿qué forma tienen esas glándulas? Como así no se miran. Podrían ser un poquito acinares. ¿Y si yo les digo que son iguales a estas? Será por el corte, a lo mejor. Ajá, exactamente, es por el corte. Justamente, es por el corte. Entonces, si esto es epitelial, es benigno, ¿cómo se llama? Adenoma, muy bien. Y según la morfología de las glándulas que son tubulares, le llamaríamos adenoma tubular. ¿De acuerdo? Y ese es un pólipo muy frecuente en el colon y es un buen ejemplo de una neoplasia benigna que puede transformarse en algo maligno. No todos los adenomas tubulares evolucionan a los carcinomas del colon, pero el 80% de los carcinomas del colon sí vienen de adenomas tubulares o de adenomas previos. Pero eso solo con los pólipos en el colon. Creo que en general. Podrían avanzar a carcinoma. Yo creo Eso que es en el colon. Creo que en Solo útero en el también. Solo en el colon. En algunos casos es que realmente los pólipos en el tubo digestivo son más frecuentes en el colon, pero no significa que podamos encontrar pólipos duodenales con displasia que puedan originar adenocarcinomas de duodeno o carcinomas que también se localicen en el estómago. Es que me pregunto porque yo tengo 2 pólipos en la nariz. Entonces, ¿En dónde? En los senos, aquí en la Pero eso, ok. Esa proliferación de los cornetes nasales es reactiva, sobre todo es estromal, y es porque es rinítico alérgico. ¿Verdad? Eso no tiene ninguna evolución a la malignidad, es más, ni siquiera se considera una neoplasia, sino que es una proliferación del estroma a medida que hay inflamación, proliferación estromal, inflamación, proliferación estomal, y se genera un pólipo en la cavidad nasal. Se le llama pólipos alérgicos, pólipos reactivos, pólipos antrocoanales, según la localización, ¿verdad? Entonces, pero esa, porque el concepto de pólipo es una lesión exofítica o una lesión que se proyecta hacia una cavidad, que en este caso sería la cavidad nasal, pero no es un pólipo neoplásico. Siempre se proyectan hacia la luz. Se proyectan hacia la luz. Por ejemplo, papilomas escamosos laringeos se proyectan hacia la luz de la laringe. Los pólipos localizados en el colon se proyectan hacia la luz del colon. Es decir, y si está en la piel, como no hay una luz, entonces por eso es que llamamos verrugas vulgares a los papilomas que están en la piel. Verrugas vulgares. Bien. Pero sí, bueno, aquí menciona que los amartomas, como los de las glándulas. Punto de aparte, eso es otro rollo. Amartoma es una neoplasia benigna compuesta por tejido maduro propio del sitio de origen del amartoma. Es decir, hay amartomas o pólipos amartomatosos en el tubo digestivo que están compuestos por glándulas, por epitelio secretor, están compuestos por lámina propia, pero todo desorganizado o con una conformación que no es la habitual. Entonces, a eso se le llama amartoma. Ah, ok, no es lo mismo.
es una neoplasia benigna compuesta de tejido maduro, benigno y desorganizado que es propio del lugar donde se origina. Precanceroso. ¿Ah? Precanceroso. No, los hematomas incluso no son no son malignos. Y hay otro término ahí que se llama coristoma y es encontrar tejido en un lugar donde no debería estar. Por ejemplo, hay coristomas pancreáticos en la mucosa gástrica. Podemos encontrar tejido pancreático ahí, sería un coristoma. Y eso sería por una proliferación celular. Sería porque comparten el mismo origen embriológico, tanto el antro con la cabeza del páncreas. Hay una yema pancreática anterior, posterior y todo eso, ¿recuerdan? Pero bueno, entonces eso comparte origen con el antro en el estómago. Y por eso podemos encontrar tejido pancreático, de hecho ectópico, así se le llamaría eso. Funcional. Hay algunos casos que creo haberlo leído que mencionaban cuando la proliferación celular es demasiada en el estómago, incluso podrían llegar a secretar enzimas pancreáticas. Sí, de acuerdísimo. Y otra cosa, por ejemplo, ¿ustedes recuerdan la línea de la leche? De embrio. La línea de la leche. Búsquenlo. La línea de la leche. Prolactina. No, la línea de la leche. Esa es otra cosa. Ese es el eje hipotálamo hipofisiario que tiene que ver. ¿Qué es la línea de la leche? Ajá. Estructura biológica fundamental para comprender diversas anomalías anatómicas. Ya. Pero ven que eso viene desde la región axilar y va hasta abajo. Sí. Y algunas personas podrían tener más de 2 pezones. Harry Styles, de hecho, tiene uno como por el ombligo. Tiene un pezón en el ombligo. Ok, no, pero tendría que estar lateral. O sea, no por el ombligo, o sea, sí, o sea, por lateral. acá, cerca, pues. Eso nos recuerda exactamente, miren, esa es la línea de la leche. Entonces, en cualquiera de esas partes podría haber tejido mamario tópico o supernumerario. ¿Verdad? De hecho, el lugar más frecuente para eso es la región axilar. Entonces, cuando ustedes escuchen al cirujano que dice, la paciente tiene una mama axilar, se refiere que hay tejido mamario tópico ahí en la región axilar. Se presenta como un tumor, pero realmente es tejido en localización que no sería la habitual, pero es lógico. ¿Por qué? Tenemos esa línea de la leche que nos recuerda que nosotros somos un animalito más, y eso no significa que no creen en Dios, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, una cosa no está peleada con la otra. Miren, yo no sé, pero esto punto y aparte, ya no me grave. Stop. Adyacentes, de hecho es lo que define la malignidad, el hecho de que una neoplasia pueda invadir el tejido adyacente es un criterio de malignidad, pero el principal criterio de malignidad es la metástasis. ¿Y qué es la metástasis? Es cuando un tumor genera otro tumor donde no hay una relación anatómica de contiguidad. Es decir, un tumor podría estar localizado en un órgano y podría invadir órganos adyacentes, pero ese tumor primario está relacionado con la invasión a esos órganos vecinos. Pero cuando tenemos un tumor en la próstata y de repente lo tenemos en el hueso craneal, como hace poco vi uno, o lo tenemos dentro del cerebro, o lo tenemos en los pulmones, o lo tenemos en el hígado, o lo tenemos en las glándulas suprarrenales, hablamos de que eso es diseminación metastásica. O de repente un tumor que estaba en la mama, ahora lo tenemos en la región axilar, en los ganglios axilares. Esa es metástasis. Entonces, la metástasis es el rasgo inequívoco de la malignidad. De hecho, para los tumores en órganos endocrinológicos o endocrinos, el criterio de malignidad es la metástasis. Porque un tumor que se origina en una gran glándula endocrina puede tener un aspecto benigno, pero lo que define si es maligno es el comportamiento que tiene. En otras palabras, el encontrar la metástasis. Entonces, los tumores malignos pueden invadir, destruir las estructuras adyacentes, propagarse a sitios distantes y obviamente pueden causar la muerte. Entonces, si son tejidos mesenquimatosos, le llamamos sarcomas. Si derivan de células formadoras de sangre, son leucemias o linfomas. Origen epitelial, derivada de cualquiera de las 3 capas germinales, carcinoma, porque recordemos que tenemos ectodermo, Mesodermo, mesodermo y
y endodermo. Y la mayoría de los epitelios derivan del endodermo. Pero también la piel, por ejemplo, deriva del ectodermo. Al igual que el sistema nervioso. Igual que el sistema nervioso central, ¿verdad? Entonces, ¿qué más? Células epiteliales, carcinoma y tumor maligno indiferenciados hace referencia a un tumor que es maligno, pero no sabemos de dónde viene. Porque hasta ahorita hemos hablado sobre. Hemos hablado sobre. Ya me fue el pájaro. El doctor empieza Por el mínimo. ¿Ah? ¿No le gusta? No, estoy molestando. Un tumor maligno que forma glándulas. ¿Cómo se llama? ¿Cómo lo llamaríamos? Un tumor maligno que forma glándulas. Carcinoma, ¿sí? Entonces, hay tumores epiteliales que no forman glándulas y se dice que están poco diferenciados. Entonces, cuando un tumor tiene un origen epitelial, tiene un origen mesenquimal, pero yo no lo puedo identificar morfológicamente, decimos que es un tumor maligno indiferenciado. ¿De acuerdo? La diferenciación es qué tanto recuerda ese tumor maligno al tejido de origen. Ay, no quiero mostrarles eso ahorita todavía. Ok, entonces acá. Este es un tumor benigno. Es una proliferación benigna. Es un adenoma tubular del colon. Pero si eso deja de tener la forma de pólipo y se mete en la mucosa, invade la pared, decimos que eso es algo maligno. ¿Y cómo le llamamos? Un adenocarcinoma. tubular. Entonces, no le ponemos el nombre de tubular, pero ahí le ponemos, si forma glándulas, es un carcinoma bien diferenciado. Si tiene áreas sólidas y áreas glandulares, es un adenoma es un carcinoma moderadamente diferenciado, un grado 2. O si principalmente es sólido, es un grado 3. O definitivamente tiene pocas áreas glandulares, ¿verdad? Pero tiene más áreas sólidas. Pero si definitivamente es sólido, no forma glándulas y se origina ahí en el colon, es un carcinoma indiferenciado o es un tumor indiferenciado. Entonces yo recuerdo un caso que me llegó del Hospital San Felipe, me llegó a la privada. Una paciente femenina que tenía un tumor rectal en localización superior, de vena rectal. Entonces se miraba cómo las células malignas estaban en la lámina propia en la pared, no venían de arriba hacia abajo, sino que de abajo hacia arriba, en relación a la luz. Entonces cuando yo lo vi, bueno, esto puede venir de un sitio adyacente o puede originarse en la misma mucosa colónica. Pero algo, yo lo miré y dije, esto es algo que viene de un sitio adyacente. Entonces le pedí la inmunohistoquímica para un carcinoma de células escamosas y para un carcinoma propio de la mucosa colónica. Lo que era propio de la mucosa colónica no me marcó nada, pero lo que era carcinoma de células escamosas era como se prendió todo, la inmunoreacción era positiva. No era una metástasis, sino que en una mujer de donde podría venir un carcinoma escamoso cercano al recto. El útero. Específicamente del útero y el cervix. Entonces, era un carcinoma de cervix que se metió a la pared rectal. No era un tumor colónico, sino que era una propagación, extensión, no metastásica, sino que por continuidad de un tumor de células escamosas del cervix. Y así le puse el carcinoma de células escamosas, busqué el sitio primario a nivel cervical. Porque hay tumores cervicales que se meten hacia arriba, en lugar de proyectarse hacia la vagina. Eso sería diferente a la endometriosis, ¿verdad? La endometriosis, endometrio, y la endometriosis es el implante de tejido endometrial en sitios diferentes a la cavidad uterina. Y ya se ha visto que el endometrio, las mujeres que tienen endometriosis, su endometrio en el útero molecularmente no es normal. Tiene ciertas alteraciones que predisponen a que ese endometrio puede implantarse sobre el ovario, sobre la vejiga, en la cavidad peritoneal. Y eso lo van a ver en 4 horas. Muy bien. Tumores mixtos. Sí tiene sentido. Mira. Los tumores mixtos se refiere a un tumor que tiene diferenciación divergente.
como esa película hace muchos años, yo creo que eso ya Ay, sí, la conocen. Divergente. Sí. ¿Ah? Insurgente, divergente. Y hay tres más. Ah, yo me quedé con la primera. Creo que es Entonces, divergente. divergente. Es decir, cuando me refiero a diferenciación divergente, me refiero a dos cosas, ¿no? O una cosa va para un lado o para el otro. Entonces, los tumores mixtos tienen esa diferenciación epitelial y mesenquimal. Pero es una sola célula de origen que tiene diferenciación divergente. El tumor mixto más frecuente surge de la glándula parótida y se le conoce con el nombre de adenoma pleomórfico, al punto de que cualquier masa o lesión parotidia, lo más frecuente es que sea un adenoma pleomórfico. Están bien delimitados, podrían malignizarse después de muchos años, pero son benignos. Adenoma pleomórfico o tumor mixto. Ok, vamos a ver, órgano. Ay, ¿qué es eso, doctor? ¿Mm? Cerebelo ¿Qué es eso? atrofiado. Órgano. Riñón, no sé. Miren, un poquito aquí se ve de dónde podría localizarse eso. No, eso no es riñón. ¿Qué podría ser? Una vejiga, No es pezón. ¿Ah? un útero. What? Cerca. ¿Una vejiga? No. Un ovario. Un ovario. Exactamente. Un ovario. Es un ovario. ¿Qué? Y ese ovario, déjenme recordar, midió una paciente de 19 años, tenía un embarazo de 13.2 semanas. Ectópico. Y el ovario izquierdo midió 8.5 por 8.5 por 3 centímetros. ¿Sí? Pero ¿y ese ovario? Entonces, un ovario muy grande y aquí está la trompa, por eso se la he señalado. Tenía quistes. Parece. Y ese es el corte. Entonces era quístico, pero tenía múltiples lóculos. Es decir, cuando Eso el es, ovario... eso es pelo. Sí, pelo. Hasta dientes pueden tener los Ajá, tumores. por eso Bueno, pregunté. por ejemplo, tiene pelo, tiene material sebáceo, y alguien mencionó dientes, ¿no? Sí. Ahí está Sí. lavado, ¿no? Ah, ¿Lo ven acá? ajá, sí. Entonces, Wow. aquí está, me dio la tarea de cortarlo, después de lavarlo, para que ustedes vieran la superficie interna, cómo es de lisa, grisácea, y miren, aquí se nota como que hasta fuera cuero cabelludo, ¿no? O piel cabelluda, de hecho. Ujú. Y aquí se ve esa estructura dentaria que definitivamente, de acuerdo, es un diente. Qué heavy. Entonces, ¿cómo se llama eso? Teratón. Un teratoma. Entonces, alguien mencionó quístico. Ok, yo describí un ovario quístico, pero ese ovario quístico es multiloculado. Miren, aquí tiene una cavidad, aquí tiene otra, aquí tiene otra, aquí tiene otra, y esta más chiquita. Pero y la tal vez paciente una- murió, solo le quitaron. Sí, No, estaba Es un quiste Estaba multiloculado, es decir, que realmente está compuesto por varios quistecitos. Entonces, ¿qué son los teratomas? Son proliferación de origen embrionario, es un tumor. Sí. ¿Ah? Pelo, dientes, pero el origen del teratoma Embrionario. son germinales, son células germinales. Entonces, solo que esa célula germinal tiene la capacidad de diferenciarse a cualquiera de las líneas celulares de las 3 capas germinales. Es decir, endodermo, mesodermo y ectodermo. Es pluripotencial. Exactamente. Es una célula germinal pluripotencial que puede diferenciarse a cualquiera de los tejidos originados de las 3 capas germinativas. Entonces, y este es de su libro de texto que no tiene nada que envidiarle. De hecho, está más bonito que el mío. Sí, la verdad. Este es un caso del Seguro Social, mientras estuve un tiempo corto. Entonces, la micro de ese estaba interesante, pero les voy a presentar la micro que aparece en su libro de texto. Aquí está el epitelio escamoso queratinizado, que correspondería a la piel. Aquí tendríamos un folículo piloso y aquí tendríamos las glándulas sebáceas. Obviamente también tenemos tejido conectivo laxo con algunas estructuras glandulares, y esto es lo más interesante de acá, es tejido nervioso, es decir, tejido glial.
Y lo más en un teratoma. Y eso no es tan infrecuente. De hecho, lo más hermoso que yo he visto en un teratoma es encontrar tejido cerebeloso bien formado en un teratoma ovárico. He encontrado plexos coroideos, he encontrado cuerpo ciliar, y de hecho los teratomas son un examen bonito para un R1, así como para decirle, vaya, tome, identifique cuántos tejidos encuentra ahí. Qué bonito. Entonces, esos son los teratomas. Puede tener cualquier cosa: tejido epitelial gastrointestinal, tejido respiratorio, pueden tener tejido tiroideo, y cuando un teratoma está compuesto completamente con tejido tiroideo, se le llama estruma ovárico o estroma ovárico. Cuando la mayor parte del teratoma maduro está compuesto por tejido tiroideo y es funcional, es decir, que puede generar tirotoxicosis. ¿Cuánto más o menos tiene que pasar para llamarle teratoma maduro? Es que el llamar a un teratoma maduro significa que todos los tejidos que están ahí son maduros, es decir, igualito al que usted pudiera encontrar en cualquier parte de su cuerpo. Pero también hay teratomas inmaduros que recuerdan al embrión durante la organogénesis. Tejido adiposo maduro, tejido muscular inmaduro, tejido neural inmaduro que recuerda la cresta neural. Dígame. ¿Qué le pasó en el caso anterior al embarazo? O sea, ¿siguió con el embarazo? Sí, siguió con la operaron y siguió con el embarazo. Es decir, tenía una pelotona ahí, por así decirlo, en el ovario, y como el embarazo todavía estaba de 13 semanas, decidieron quitarle mejor el ovario. Porque recuerden, eso ocupa espacio ahí, en la cavidad. Entonces era para darle también más espacio al producto para que pudiera ¿Cuánto era que medía? crecer. 2 centímetros. Sin un estorbo de 8 centímetros al lado. ¿Cuánto medía el ovario? ¿12? 8.5 de digo, para no mentir. Como así, creo. 8.5 por 8.5 por Sí, va. 3 centímetros. Algo así. Y era femenina, 19 años, y de hecho las neoplasias germinales, como yo les mencioné, se ven a la edad que ustedes tienen. Yo tengo, espérate. Algunos teratomas, por ejemplo, pueden torcerse y generar cuadros de dolor abdominal agudo, que generan una cirugía, y ahí se descubre que hay una masa ovárica. A ver. Es más pequeño. Más pequeño. La pelotita. Ahí, así. Algo así, pero estaba grande. Sí, está bueno. Así. Son así, creo. ¿8 por qué? 8.5. Por 5. 8.5. Medir grande 5. Nambe. Para abajo. No, pero está grande. Lo quitaron. Así. Exactamente. La indicación quirúrgica, no sé cuál habrá sido. Está grande. Puede ser de que tal vez hubieran pensado que, otra cosa, la mayoría de las teratomas son quistes uniloculados, no multiloculados. Entonces yo creo que tal vez le dieron algo de complejidad a eso y pensaron que pudiera tratarse de algo maligno. Tal vez por eso lo quitaron. Yo creo que más por Eso me eso. sacó Pero de igual, onda o el sea, pelo. El teratoma no es maligno. No, pero ¿qué es lo que pasa? No lo quita. Cuando hablamos de quistes complejos del ovario, eso puede ser benigno o puede ser maligno. Entonces, cuando hay un quiste simple, generalmente se piensa que es benigno. Es decir, quiste simple significa que es un solo quiste, no tiene áreas sólidas. Y esto sí tenía áreas sólidas, como todo buen teratoma. Pero igual no le iban a dejar una cosa con dientes y pelo ahí. Pero la larga, o sea, sí, en un caso hipotético, Ajá. que la muchacha no estuviera embarazada y que, porque, ¿cómo se lo detectaron? ¿Por un ultrasonido de rutina? Exactamente, por incomodidad abdominal, por un ultrasonido de rutina. Y ojo, los teratomas pueden sufrir transformación maligna. Es decir, esos epitelios que están ahí o esos tejidos podrían malignizarse ¿Cómo? y generar un carcinoma de células escamosas, un carcinoma papilar de tiroides, un condrosarcoma, ¿qué otras cosas? Una vez ya esté maduro. Melanomas también. Una vez ya esté maduro. Exactamente, una vez que esté maduro. Los teratomas inmaduros son malignos, pero los teratomas maduros pueden sufrir transformación maligna. Es decir, de un tejido de eso que está ahí puede originarse un carcinoma, un adenocarcinoma, puede originarse un sarcoma, pero eso ocurre en un pequeño porcentaje de los casos. Eso es rarísimo. Yo no he visto ningún caso de teratoma con transformación maligna, pero sí existen, sí están documentados. Nunca sé. Transformación somática maligna se le conoce eso. Entonces, para la clase me tomé
el tiempo para limpiar ese teratoma y Un enseñar. teratoma tiene angiogenia. Un teratoma tiene angiogenia. Un teratoma tiene vasos, pero Pero son por vasos eso- maduros. Pero es por eso que evoluciona a cáncer. Porque, o sea, probablemente no tenga todo el riego sanguíneo que necesite y genere estrés celular. Vaya, por ejemplo, ¿por qué un teratoma podría tener transformación somática maligna? Simplemente por la proliferación celular que hubo ahí. La proliferación celular en general genera mutaciones. Y nuestro sistema reparador del ADN debería funcionar, pero no somos perfectos. Volvemos otra vez a la parte filosófica de que estamos hechos a imagen y semejanza. Si fuéramos como, no tendríamos enfermedades, ¿no? Pero hay muchos mecanismos que nos fallan, y de hecho el cáncer es un fallo en el mecanismo de la proliferación celular. Bien, entonces tenemos el concepto de amatoma, masas desorganizadas benignas de células propias del lugar afectado, y se consideran neoplasias porque muchos presentan mutaciones somáticas, es decir, mutaciones en esas células. Colistoma, anomalía congénita descrita como resto heterotópico o ectópico de células, y el ejemplo del páncreas ectópico. También podemos tener neuronas, heterotopia, aunque eso no sería heterotopia neuronal en la sustancia blanca. Durante el desarrollo, ustedes recuerdan que los neuroblastos se encuentran alrededor de los ventrículos, y a eso se le llama matriz germinativa. Entonces los astrocitos forman un endamiaje por los cuales las neuronas o esos neuroblastos van a migrar y van a formar la corteza cerebral. Pero hay algunos neuroblastos que se quedan en el camino e igual terminan madurando, y algunas neuronas se quedan en la sustancia blanca, y eso es más frecuente verlo en la parte anterior del lóbulo temporal de forma normal. O sea, neuronas que se quedaron atrapadas en el camino, y eso podría interpretarse como una heterotopia neuronal. Y hay varias formas de heterotopias neuronales, pueden ser laminares, pueden ser nodulares, y esos son trastornos de la migración neuronal, porque la localización de las neuronas, ¿cuál debería ser? La corteza o los núcleos. Pero Salud. en la sustancia gris, exactamente. Saludos. Gracias. Llámese en la corteza o en los núcleos. Pero si vemos neuronas en la sustancia blanca, se le llama heterotopia neuronal. Pero no hay anomalías. No, a veces no se asocia. Ojo, pero también hay desórdenes de la corteza y también hay desorden abajo, y eso genera epilepsia. Ok, características de las neoplasias benignas y malignas. Por lo general, los tumores benignos y malignos pueden distinguirse basándose en varias cosas. Uno es la diferenciación y la anaplasia. Diferenciación es la medida en la que un tumor recuerda al tejido de origen. La medida o el grado en la que una neoplasia recuerda al tejido de origen. Es decir, si yo tengo un carcinoma folicular, está formado por folículos, está localizado en la tiroides, y como está formado por folículos, recuerda al tejido tiroideo normal. ¿Sí? Entonces, podemos decir que es una neoplasia que está bien diferenciada. Pero también tenemos tumores tiroideos que no parecen originados de la tiroides. Pueden ser células alargadas, pueden ser células grandes, pueden ser células pequeñas. Entonces, sobre todo grandes, decimos que ese tumor que está en la tiroides es anaplasia. Ya vamos a ver cuáles son las características de la anaplasia. Entonces, anaplasia significa pérdida de la diferenciación. La diferenciación es el grado en que una neoplasia recuerda al tejido de origen. Es decir, una neoplasia que es glandular, exactamente, vaya, por ejemplo, un carcinoma, adenocarcinoma del colon forma glándulas, y entre más glándulas forme, se dice que mejor diferenciado está. Un carcinoma endometrial, entre más glándulas forme, mejor diferenciado está. Pero entre más sólido es, se dice que está peor diferenciado, o menos diferenciado, o poco diferenciado. Bien, entonces, diferenciación y anaplasia, velocidad de crecimiento, invasión local y la metástasis. Eso es la diferencia entre lo benigno y lo maligno. Pero la diferencia clave entre lo benigno y lo maligno es la metástasis. ¿De acuerdo? No hay nada benigno que genere metástasis. ¿De acuerdo? Bueno, hay algunas excepciones, pero no voy a confundir. Pero todo lo maligno
también es amplia, es todo un océano de cosas. Pero, para regla general, todo lo que genera metástasis, toda una neoplasia que genera metástasis es algo maligno. Bueno, Pero la metástasis se da porque parte de células se desprenden del tumor. exactamente, dicho de otra forma y simple, hay células que se desprenden del tumor primario, tienen la capacidad de invadir la matriz extracelular, llegar a los vasos sanguíneos, vivir en el torrente sanguíneo, implantarse en vasos sanguíneos distantes, salir de los vasos y generar otro tumor en el pulmón, en el hígado, en el cerebro, en las suprarrenales, en el hueso, cualquier otro sitio. Muy bien. Camuflajeándose del sistema inmunológico. Se pueden rodear de plaquetas. Desgraciado. Se pueden rodear de plaquetas, se agrupan entre ellas, las células tumorales también se rodean de plaquetas, de proteínas plasmáticas y se cubren. Se pone una antifaz. Un émbolo tumoral. Un émbolo tumoral, exacto. Hay émbolos tumorales. Y de hecho, les adelanto que muchos pacientes con cáncer tienen células malignas en la sangre, pero no tienen evidencia de metástasis. Porque se cree que realmente el tumor en el sitio primario tiene que preparar el sitio de la metástasis. Por ejemplo, en el cáncer de mama se genera, o en el cáncer de próstata se pueden generar diferentes mediadores químicos que desmineralizan un poquito el hueso y eso lo va preparando para la metástasis. Hay sitios que permiten la metástasis. Lo más interesante ¿cuáles son los órganos más vascularizados? El Hígado, cerebro, pulmón, corazón. Exacto, el corazón, pero el músculo esquelético, el músculo cardíaco son tejidos que no permiten la metástasis. De hecho, son rarísimas las metástasis al músculo esquelético. Rarísimas. Metástasis al corazón, rarísimas. Sí. Pero pueden ocurrir. Pero hay tejidos que permiten la metástasis y otros que no son tan favorables para ello. Entonces, diferenciación y anaplasia. Ya vamos a terminar. Yo creo que la clase estaba entretenida. Vamos a ver, diferenciación y anaplasia. ¿Qué pasó? ¿Por qué quedan bien? ¿Aburro? Me puse tóxico ahorita. Está sacando ahí la maña ya. Pero estoy molesto, que es broma. Yo soy consciente, pues. Ahora quiero ver los tóxicos. Bien. Entonces, diferenciación, dice, grado en que las células parenquimatosas neoplásicas, porque a eso nos vamos a hacer referencia, a las células parenquimatosas, se asemejan o se parecen a sus correspondientes células parenquimatosas normales, tanto en morfología como funcionalmente. Volvemos otra vez al ejemplo de la tiroides. Yo puedo tener un tumor tiroideo benigno, y por definición todo lo benigno está bien diferenciado, y que no solamente se parece al tejido tiroideo normal, sino que también produce T3 y T4. Hay adenomas tiroideos que pueden ser hiperfuncionales. ¿Por qué? Están bien diferenciados, entonces se parecen al tejido tiroideo tanto morfológicamente como en la función de producir hormonas tiroideas. Entonces, durante la migración de la tiroides hay algunos casos donde queda tejido proliferación tiroideo. y eso hipertiroidismo. Y también la migración de la tiroides debe obliterarse el conducto tirogloso. Y eso puede generar quistes del conducto tirogloso también, donde puede haber tejido tiroideo, donde puede originarse un carcinoma tiroideo. Es raro, pero lo más frecuente es cuando la tiroides migra, el conducto tirogloso debería obliterarse, y también ese es otro ejemplo de apoptosis. Esas células sufren apoptosis. Bien, anaplasia, ausencia de diferenciación. Y aquí tenemos dos neoplasias benignas. Una que se llama leiomioma, que ya sabemos que es un tumor compuesto de músculo liso y es Benigno. O podemos tener adenoma, que es un tejido neoplásico benigno y epitelial, pero como está en la tiroides le podemos poner el apellido de adenoma tiroideo. Y como ven, los adenomas tiroideos recuerdan al tejido tiroideo porque está formado por folículos. Entonces, lo benigno por definición está bien diferenciado, ¿de acuerdo? En cambio, las neoplasias malignas pueden ser bien diferenciadas
moderadamente diferenciadas, poco diferenciadas o indiferenciadas. Entonces aquí tenemos dos ejemplos. Vaya, por ejemplo, aquí va. ¿Cómo le esto es maligno? Forman estas estructuras que son, ¿qué? ¿Qué son estas estructuras que están aquí? Que parecen circulitos. ¿Son? Cristina y Rosy. Eso parece Canales rectores, no sé. Ajá, pero sería tejido glandular. No parece blanco. Entonces, ¿Cómo se le llama? si eso? este Conducto estriado. es algo que infiltra, es algo maligno, entonces ¿cómo le voy a llamar a esto? Si forma glándulas, Adenoma. Adenocarcinoma. Carcinoma. Adenocarcinoma, muy bien. Entonces, este adenocarcinoma, como forma, y está en el colon, y como forma glándulas, se dice que es un adenocarcinoma bien diferenciado, porque forma glándulas. Porque recuerda el tejido glandular del que procede, porque recuerda las glándulas tubulares. Tiroides. ¿Ah? ¿De dónde procede ese cáncer en este Este caso? cáncer es colónico. Está formado por glándulas. Y las glándulas son redonditas. Y recuerdan a las glándulas tubulares. Pero vaya, otra vez para ustedes. ¿Qué tejido les recuerda eso? Porque es un carcinoma también. ¿Qué tejido No les sé. recuerda? No sé. ¿Qué tejido les recuerda? Ah, no, riñón. ¿Será? No. No. Ahí lo que pasa es que las células forman como nódulos, forman nidus. Ajá. Pero, ¿qué será ese material eosinofílico ahí? No es secreción. Queratina. Queratina, muy bien. Entonces, si tiene queratina y tiene uniones intercelulares como deposomas y es maligno, es un carcinoma de células escamosas. Así se ven los carcinomas de células escamosas en la piel, carcinomas de células escamosas en el cervix, carcinomas de células escamosas en el pulmón, cuando están bien diferenciados. ¿De acuerdo? Un carcinoma de células escamosas. Está bien diferenciado porque tiene dos características del tejido epitelial escamoso. Tiene desmosomas y tiene queratinización. Entonces por eso puedo decir que ese carcinoma está bien diferenciado. Es un carcinoma escamoso bien diferenciado porque recuerda al epitelio escamoso. Entonces hay neoplasias malignas que pueden estar bien diferenciadas y ahí les pongo dos ejemplos. La neoplasia se considera un rasgo distintivo de la malignidad, es literalmente formar hacia atrás, es la ausencia de diferenciación. Y aquí se cree que realmente el cáncer se origina de células menos maduras de los tejidos, células que todavía tengan capacidad para proliferar. Por ejemplo, en el BPH, vamos a ver, este es un buen ejemplo, en el cervix. Está el cervix, está el canal endocervical, y esto, ¿de qué estaría revestido? Epitelio escamoso no queratinizado. Y hacia adentro, ¿de qué estaría revestido? Epitelio cilíndrico. Epitelio cilíndrico. Muy bien. ¿Cómo se le llamaría a la zona de justamente que está en medio del epitelio cilíndrico? De transición, Exactamente, cilíndrico epitelio escamoso, escamosa. zona de transición. ¿Y cómo se le llamaría a la zona de células inmaduras que está en la parte del epitelio escamoso? No me acuerdo. ¿Cómo se le llamaría a la zona de células inmaduras escamosas que estaría justamente un poquito antes de llegar a la transición? ¿Ah? También empieza con T. Transición es aquí, entre el epitelio, lo escamoso y lo escamoso y lo cilíndrico. Esa es la transición. Transepitelial. Pero aquí hay una zona de epitelio escamoso inmaduro que se llama zona de transformación. Entonces, este epitelio exocervical aquí estaría muy maduro, este estaría inmaduro, y la transición, obviamente, entre lo escamoso y lo cilíndrico es la zona de transición. Entonces, ¿cuál es el sitio predilecto para el BPH? La zona de transformación, porque estas células que están un poquito más inmaduras tienen potencial replicativo, todavía tienen la capacidad de proliferar, mientras que estas que están acá, digamos que ya están comprometidas.
diferenciarse y a no proliferar. Pero van a proliferar, pero no lo hacen tanto como las células que sí son inmaduras. Entonces de ahí viene la teoría de que en realidad el cáncer se origina de células menos maduras con propiedades similares a la célula madre como las células madre tisulares. El cáncer podría originarse de las células madre tisulares o de células algo un poco más inmaduras que el resto del proteína. Entonces, ¿qué ventajas tiene esa? Y bueno, yo sé como ya los he exprimido un poco, yo creo que nos vamos a quedar acá. Y después vamos a ver las características morfológicas de la anaplasia. Entonces, desde